próspero y a la vez anodino de la Europa Occidental y miembro de la Unión Europea, Holanda. Allí, en tiempos muy pretéritos, la corona española tuvo intereses estratégicos, económicos. Ámsterdam es una ciudad ciertamente hermosa por varias cosas. Por ejemplo, por sus canales, que le hacen ser llamada justamente la Venecia del Norte, por sus parques, por sus edificios históricos, por su falta de contaminación sonora y de humos. Pero, en cambio, y al menos para mí, es una ciudad excesivamente perniciosa y liberal, y hasta quizás un punto anárquica. Allí la prostitución y, digamos, las drogas más o menos blandas campan a sus anchas. Personalmente no me atrae visitarla. La parca, por supuesto, campa a sus anchas por esos lares. No es raro ver un muerto, no es raro observar la pérdida de una vida humana en ese pseudo paraíso. La muerte no hace ningún distingo de lugares en los que se sienta el muy precioso poemario Donde la muerte en Ámsterdam, pero también nos deleita paseando por ciudades como Barcelona, Sevilla, Múnich, Praga, Biarritz, St. Martin de Fils, Madrid. Realizar una excursión familiar por el pueblo de Daimiel, por sus bellas tablas, por el nacimiento del Guadiana. Antes haremos una parada con nuestra amada, para seguir amándonos y recibiendo de ella cosas bellas, como por ejemplo nuestra perenne juventud. ¿Saben ustedes quién ha escrito maravillosamente bien lo que a grandes rasgos les estoy diciendo? Pues una magnífica, espléndida y portentosa escritora, que es la segunda vez que interviene en el programa, Ángela Martín del Burgo. Lo ha editado la fascinante editorial Cuadernos del Laberinto, donde La muerte en Ámsterdam está dividido en 4 partes, pero esas partes, a mi entender, en sí las considero como un librito de poemas que, unidos a los demás, forman un todo. Están relacionados entre sí, están hilvanados al tronco central, que es la vida del ser humano. Yo anhelo que ustedes, amigos y amigas, internautas y oyentes, se solacen, se vadan y aprendan con él, porque nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, cómo es la amada, las sensaciones de la poeta en sus hermosas descripciones por la que transita, el pueblo de Daimiel. Sus mensajes, por otra parte, son fáciles, entendibles, claros, nítidos, nada enrevesados. El verso es libre, pero muy conjuntado. Hay una gran coherencia entre el de arriba con el de abajo, entre el del principio con el del final. No hay nada disperso. Ángela Martín del Burgo nos va retratando líricamente lo que ve, lo que intuye, lo que percibe. Sus poemas son muy reales, con mucha vida. Estos nos podemos palpar, tocar, sentirnos hasta identificarnos con ellos. Después de haberlos saboreado, nos encontraremos plácidos, muy a gusto, porque hay optimismo. Por todo ello, Donde la muerte en Ámsterdam, de Ángela Martín del Burgo, tiene un gran instante en la biblioteca radiofónico-literaria de, por supuesto, Letras Encadenadas. Ángela Martín del Burgo, buenas tardes, muchas gracias por participar en las Letras Encadenadas y enhorabuena por Donde la muerte en Ámsterdam. Buenas tardes, Miguel Ángel, y muchas gracias a usted por invitarme al programa. Tengo varios regalos para usted. Vamos con el primero de ellos. El cuerpo de X es receptáculo de todos los sentidos. Allí anidan los sueños de infancia, la desprotección expectante ante la madre, luz y día, plenitud y alba, antes de la caída de la casa Usher. Porque el hombre en su esplendor no perdura y es semejante a las bestias que perecen. Tu cuerpo es también la eternidad, la que anida en tus brazos marmóreos, en tus bellos hombros rectos, en tu espalda pletórica de líneas, en el vientre fecundo y fecundante del amor. Tu cuerpo, por un instante, tiene la virtud de anular el tiempo y hacer que todos los momentos converjan. Tu cuerpo es el jardín nativo de un tiempo abolido. Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio, tu radio, tu radio.
Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Ángela, ¿cuál es a grandes rasgos su biografía literaria? Bueno, comenzaría con unas palabras del poeta Fernando Pessoa cuando dice que ser poeta que no es una ambición suya, que es su manera de estar solo. Algo semejante es lo que a mí me acontece. De otra manera diría que la literatura en mí es una actitud, una manera de ser, como si mi espacio interior estuviese modelado de ese modo para que acogiesen personajes, acciones, etcétera, en la novela, y la inspiración poética, la poesía, la belleza en el poema. Y con un elemento muy esencial sin el cual nada sería posible, como es la soledad. Aquella instancia que escribe, pienso, no tiene desde luego nada que ver con el yo social o el yo de la vida cotidiana, no tiene nada de personal, como asimismo decía la filósofa Simone Weil. Esta escritora decía: la verdad y la belleza habitan el dominio de las cosas impersonales y anónimas. El paso a lo impersonal no se obra más que por la atención de una cualidad rara y que no es posible más que en la soledad. Yo he escrito más que publicado, he cultivado los distintos géneros literarios. Novelas como El mundo entero pasa por Marsella, Asesinato en la Gran Vía, Ningún camino de flores conduce a la gloria y Cenizas sobre un mar de agosto. También el libro de relatos, La muerte de Mario de Sá Carneiro o La soledad y el poeta. Libros de poesía, además de Donde la muerte en Ámsterdam, como Enigma y misterio de Italia y otros poemas de viaje o Caducidad de lo real. He colaborado en revistas literarias con artículos críticos o ensayísticos y faltaba el género teatral y estos días precisamente verá la luz una obra de teatro de la que si da tiempo quizás al final se pueda hablar algo más. ¿Y qué es Donde la muerte en Ámsterdam? Bueno, el poemario es un viaje interior por el tiempo, por el amor y la muerte, que son sus temas fundamentales. Como se ha dicho al principio del programa, está dividido en 4 partes. La primera parte se titula El amor y la muerte y está presidida por una cita del novelista y poeta italiano Cesare Pavese, donde dice: pasábamos la sera a discorrere d'amore e di morte, pasábamos la tarde hablando de amor y de muerte. La segunda parte se titula Las ciudades, la tercera parte Daimiel y la cuarta y última Donde la muerte en Ámsterdam, que es la que da el título al libro. El libro entonces es un recorrido por, como antes he dicho, el tiempo, el amor y la muerte, citando al filósofo Heidegger, ser en el mundo, ser con los demás y ser para la muerte. Por otra parte, la pregunta ¿Dónde la muerte en Ámsterdam? Remite a uno de los grandes tópicos de la literatura, el ubi sum. ¿Dónde están aquellos que han vivido en otro tiempo y dónde se esconde la muerte, personificándola? La muerte y los muertos. Es la pregunta que suena reiteradamente, por ejemplo, en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, en el siglo XV, cuando leemos: ¿qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención que truxeron? Bueno, no sigo. Bueno, y ya que ha citado usted esta preciosa frase de Cesare Pavese, ¿sí?, de la vida y de la muerte, ¿por qué el ser humano es sendero y límite? Bueno, pues miren, en las últimas páginas del poemario ustedes pueden encontrar un epílogo. Quizá lo he podido poner de introducción, pero está al final para no coartar la lectura libre del lector, del hipotético lector. Allí escribo que el hombre es camino, el camino que ha de hacerse, y que es frontera, camino fronterizo, que linda con su propio ser y linda con los otros, y que la poesía franquea esas fronteras, las recorre, las habita.
escribo, o también la frontera del amor en su cercanía cautivadora con el otro, y en el lugar habitado y habitable que son las ciudades, la frontera con el tiempo, en el río navegable que es la vida, y la frontera con la muerte, esa ausencia sin nombre que da razón de ser a la vida y le infunde todo el sentimiento trágico y la aureola dorada de nostalgia y melancolía. ¿Y realmente el amor y la muerte se complementan? Bueno, hemos dicho que el amor es una de las fronteras y otra es la muerte. La muerte está ya presente en la primera parte, como hemos dicho, en ese binomio amor y muerte, y desde el primer poema, que se titula Era un anochecer de agosto, en el que los ojos del amado compiten en su misterio y en su atractiva promesa con los de la muerte. Pensamos sí que el amor y la muerte se complementan, que son complementarios. Amor y muerte los encontramos, por ejemplo, entrelazados en la literatura decadentista. El placer lindando con la muerte. El erotismo, diría el escritor francés Georges Bataille, es una aprobación de la vida hasta en la muerte. De manera que Eros y Tánatos, seso y muerte se unen. Podríamos decir que la doble cara de Jano Bifronte, el dios romano, el dios de las puertas y de los comienzos, pero también de las transiciones y de los finales, es la cara abismal de la conciencia del hombre. Uh-huh. La verdad es que morir sin amor es muy triste, ¿eh? Sí, sí. Se tienen que complementar a la fuerza, porque si no, pobre el que se muere sin amor. Y la alusión a San Juan como cita introductoria de la primera parte del poemario remite al goce íntimo de la plenitud alcanzada gracias a la unión con el ser amado, pero en su obra el amor es espejo que nos refleja y refleja al otro a través de nuestros propios ojos. ¿Es la alteridad, entonces, trasunto del propio individuo, o mejor dicho, ¿es solo posible el autoconocimiento a través del otro y de su comprensión como trasunto de la realidad? Bueno, sí, hay un poema que está precedido de una cita de San Juan de la Cruz. En la poesía de San Juan de la Cruz y en toda verdadera poesía mística y en el misticismo hay una fusión con el ser amado. Mi poesía no es poesía mística. De ahí que el amor y el amado o la amada sean espejos en los que, citando versos del poemario, la verdad de nosotros mismos, podemos leer, se revela. Pero también son el espejo que nos reflejan mundos desconocidos. El amado o la amada, porque en el poemario se habla de la amada porque el poema se titula El poeta habla de la amada. No olvidemos que en poesía hay un narrador, hay también un narrador como en la novela, y lo podemos llamar, por ejemplo, narrador poemático. En ese poema se dice que la amada es el espejo mágico de la infancia, que es la revelación de un mundo infinito, sin fronteras, sin límites, como también que es el mayor de los misterios en un mundo sin enigma, o que es el pozo inagotable de las 1001 noches, en una serie de metáforas. También decimos, allí en ese mismo poema, que el amor es el tiempo que se ha hecho sensible al corazón. Este verso nos remite a la obra de Marcel Proust y a la búsqueda amorosa del narrador a la búsqueda del tiempo perdido. Búsqueda a través del otro, puesto que somos en el otro. Con esto último creo que respondo también a su pregunta. Es solo posible el autoconocimiento a través del otro. Somos en el otro, sí. Y esa búsqueda a través del otro. Ángela, a mí me hubiera gustado ser su alumno. Ah. Sí. Muchas gracias. Sí, a mí también. Sí, porque en este primer tramo de la letra está dando usted una lección magistral y majestática de un grandísimo magisterio, ¿eh? Bueno. Qué bueno. Ustedes es que son muy amables. No, o sea, discúlpeme, pero somos muy sinceros, nos sale muy de dentro, aquí en Letras Encadenadas, ¿no? Aquí los elogios son tremendamente sinceros y se lo digo de corazón. Qué magisterio más impresionante, a que sí, María Ángeles, nos está dando usted hoy en las Letras Encadenadas. Sí. De verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias otra vez, ¿eh? Que vamos, sí, María Ángeles. Sí, vamos con el segundo regalito, que es un fragmento para usted. Gijón.
Asalto de la infancia en la iglesia de San Lorenzo de Gijón. Iglesia de San Lorenzo. La música religiosa te retrotrae a la infancia. El colegio y los bancos de madera, a las estampillas que pasaban entre los bancos en un cestillo de mimbre y tú escogías una a cambio de una moneda. Infancia, juegos en la azotea, el miedo al anochecer en el recorrido al castillo y tras las rejas de las ventanas. El miedo y el misterio ante el mundo de los otros, ante el sucederse sin pausa de las generaciones. Y el misterio que te rodeaba de la mañana a la noche en un mundo desconocido que no comprendías, que te producía vértigo. Infancia. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Está de acuerdo con que su poesía recupera el ánimo, el optimismo de los desencantados? Bueno, que recupere el ánimo sí, en cuanto que canta y recupera una voz. Pero que sea el optimismo de los desencantados, eso no lo creo. No creo que mi poesía sea una poesía optimista, pero tampoco desencantada. En mi poesía la muerte es un misterio, la última puerta que quedaría por abrir. Pero quiero insistir en lo que ustedes han preguntado y en lo que significa esa recuperación de una voz. Y recordaría versos de Walt Whitman cuando dice: a través de mí muchas voces largo tiempo calladas. A través de mí voces prohibidas, mi voz persigue lo que mis ojos no pueden alcanzar. Con el giro de mi lengua abarco mundos y universos, versos que pertenecen a hojas de hierba y a canto a mí mismo. Lo que sí le digo es que su poesía alimenta el alma. No, muchas gracias. Sí, vamos, total, es cierto, ¿no? Y vamos, yo personalmente, pero es mi opinión personal, he visto optimismo, ¿no? Porque, ¿y por qué digo esto? Por ejemplo, en la amada, ¿no? La amada cuando nos recupera esa juventud perenne, ¿no? El sentirnos jóvenes, no quizás en el aspecto físico, pero sí en el aspecto anímico, ¿no? Las ganas de vivir que nos imprime. Es mi opinión. Mi opinión solamente. ¿La amada es capaz de recobrar nuestra perenne juventud? El amor, pienso, es un instante de plenitud. Antes he dicho el tiempo que se ha hecho sensible al corazón, y es una frase de Marcel Proust, pero como tal, dentro del dominio del tiempo, es breve. Pienso que es muy breve. ¿Y cómo es el aleteo del amor en un mar juguetón? Bueno, estos versos remiten a uno de los poemas del libro, de la primera parte, que se titula Días de sol y playa. Voy a buscarlo. Días de sol y playa, sí. Allí podemos leer que el amor aletea entre el mar juguetón en un intervalo gozoso, cuando el vivir es dulce y brazos y rostro del cuerpo amado estrechan el corazón. Pero decimos en un intervalo gozoso y un adverbio temporal. ¿Cuándo el vivir es dulce? De tal manera que esos días de sol y playa no podían ser sin su complementario, la noche y la oscuridad. La noche y la soledad al final del día se cierne también sobre esos mismos cuerpos que han recibido el sol y el amor en un intervalo gozoso. De tal manera que el poema termina diciendo: el día de sol en la playa va cayendo en olvido y la oscuridad se cierne también sobre el corazón. ¿Y hay muchos colores en el enigma de la vida en Barcelona? En el poemario hay dos poemas dedicados a Barcelona. En el segundo se habla del color azul. Tenemos que recordar que el azul, aunque no lo sea en el poema, es el color del ideal. Yo prefiero el primer poema, que nos habla de las hojas del otoño, del fruto dorado y de la vanidad. Las hojas del otoño, leemos, nos saludan con la advocación de la vanidad.
Y en contrapunto a ese cielo de Barcelona, ¿el invierno de Bilbao nos expresa otra realidad? Bueno, cualquier cosa nos puede expresar otra realidad, dado que todo puede ser de otra manera. No olvidemos que la realidad y cualquier realidad, como también decía el poeta Fernando Pessoa, es falsa, y la función del arte es analizar la realidad social y criticarla, denunciarla. Ángela, la pongo hoy matrícula de honor a usted. Ah, anda. Sí. Qué bien. María José. Hombre, claro. Sí, María Ángela, le damos matrícula de honor hoy a Ángela. Sí, totalmente, Aquí todos decimos que sí. Sí, pero además por unanimidad, ¿eh? De verdad. Como en las tesis doctorales. Sí. Bueno, y además, si quiero añadimos, y lo digo en serio, y lo digo con el corazón, cum laude, Ángela, cum laude. De verdad. Bueno, pues vamos al tercer fragmento. En St. Martin in the Fields, Londres. En St. Martin's in the Fields, escuchando los conciertos de Brandenburgo, una tarde lluviosa cualquiera de septiembre, tras tomar un hot chocolate en la cripta de la iglesia convertida en café, las notas de Bach me llevan hasta la casa familiar, toda protección y alas, donde padre y madre cierran la llave al mundo. Tiempo después acaricio la mejilla de mi padre, ya senescente, y cojo la mano de mi madre, todo amor y afecto. Hoy, en St. Martin's in the Fields, las notas de Bach me llevan también hasta casa, aunque ya no hay llaves que cierren la puerta, porque la casa es el mundo, y no hay otro padre que... Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos con Ángela Martín del Burgo. He sentido su poemario como viaje que abarca la vida y acepta su destino en la muerte, pero también como un canto al pasado que no puede volverse a hallar, como esa mano de la madre perdida. La escritura como viaja a través del tiempo, como único recordatorio personal posible de la belleza en un mundo y un tiempo que ni siquiera la memoria alcanza a guardar, que se nos escapa. Y el autor, que como palabra que fluye, ¿hasta qué punto es necesaria la creación para atesorar los instantes? ¿Solo lo que se expresa pervive en la propia evocación? Bueno, yo creo que sí. Decía el poeta Hölderlin que lo que permanece lo fundan los poetas. El arte, no olvidemos, es una manera de vencer al tiempo, de luchar contra el tiempo y vencerlo. La literatura y la poesía, también artes, tienen igualmente esta función. Ahora, cada arte utiliza sus propios medios e instrumentos. La literatura y la poesía, la palabra. Utilizan la palabra, como dice Todorov, para decir mucho más de lo que dice la palabra. Uh-huh. ¿A qué le saben a la poeta los majares que le ofrecen los muertos? Los que han vivido, pienso que han sido tremendamente generosos con nosotros, a veces de una manera consciente y otras inconsciente. De ellos y del pasado nos viene una riqueza tremenda. El pasado, digo en un verso inédito, es manantial de fuente. Hablo de los héroes, de los santos, de las personas buenas y honestas, de nuestros padres, de los que hemos recibido un patrimonio inestimable, y en primer lugar la lengua. La riqueza de la lengua, de cada lengua, es inmensa. Uh-huh. ¿Y Spinoza siempre trató de hallar a Dios a través del cristal? Bueno, hay un poema que está incluido en la última parte, en donde la muerte en Ámsterdam, que dice, es muy breve, y dice: en una casa de Ámsterdam, casa junto al canal, en el siglo XVII, Spinoza talla lentes,
y busca a Dios a través del cristal. Yo lo digo de una manera poética. Tampoco soy la persona más autorizada para hablar de Spinoza. Brevemente diría que su crítica racionalista de la ortodoxia religiosa le acarreó ser expulsado de la sinagoga, de la comunidad judía, y trabajó tallando lentes. Escribió distintos libros como Principios de Filosofía Cartesiana o Tratado de la Reforma del Entendimiento y su obra más famosa, Ética. Para Spinoza la salvación estaba en el conocimiento. Su ética sería una verdadera consolación de la filosofía y que está escrita con un espíritu analítico, con un orden geométrico. Si Descartes había considerado la existencia de tres sustancias, el pensamiento, la extensión y Dios, Spinoza la reduce a una sola, sustancia divina infinita, que se identifica bien con Dios, bien con la naturaleza. Deus sive natura, Dios o naturaleza, que sería la realidad más alta. Y remata su ética poniendo en lo más alto ese amor intelectual hacia Dios. ¿Y de qué forma el logos, que es palabra y razón, se separa en la poesía? Bueno, hablo de ello en el epílogo, citando a María Zambrano en su ensayo titulado Filosofía y Poesía. María Zambrano escribe, y yo lo recojo, que la poesía es la palabra puesta al servicio de la embriaguez. De ahí que palabra y razón, se separan en la poesía. Que el poeta no quiere salvarse, que vive en la condenación y todavía más, que la extiende, que la ensancha, que la honda. La poesía surrealista, por ejemplo, es la antítesis de lo racional. ¿Y por dónde transitarán sus sueños, sus realidades creativo-literarias después de Donde la muerte en Ámsterdam? Está al salir mi nueva obra, que sería el género que yo no había cultivado hasta ahora, el teatro. Si bien es verdad, en mis novelas hay mucho diálogo, a mí me gusta mucho el diálogo, y entonces es una obra de teatro escrita en colaboración con Ángel Álvaro Martín del Burgo y titulada